bienvenidos. Mi nombre es Antonio y bueno, hoy vamos a comenzar con una serie de entrevistas. Tenemos el placer, el honor de tener a María. Hola María. Hola, ¿qué tal? Es un placer enorme, ¿eh? Sobre todo después de 5 horas intentando que esto salga bien, ¿eh? Lo primero agradecer que me hayas elegido para la entrevista, porque hombre, el placer es mío, o sea que de verdad gracias. Estabas al final de una larga lista de celebrities y Me lo gente creo, del mundo de la me lo creo. educación más importante a nivel España. ¿Eh? ¿Por qué? No tiene que ser fácil. Porque esto va de eso, ¿no? O sea, son entrevistas a personas del entorno cercano, porque a otros que ni me cogen el teléfono, que trabajan en el campo de la educación. Aunque no es exactamente a lo que te dedicas, no eres profesora, tu trabajo entra dentro de lo que viene siendo el campo de la educación. Bueno, cuéntanos Ujú. cuál es tu trabajo, tu profesión. Pues soy María, como bien has dicho. Soy trabajadora social de un centro de acogida para mujeres y familias sin hogar o en riesgo de exclusión social. Llevo trabajando más o menos con ellos año y medio, 2 años. Y nada, estoy aquí en Granada y se llama Ocre, el sitio. Está en Granada, en el barrio de... Por la zona de la estación de autobuses, Ahí está. zona Cerca norte. de la Almanjaya. No llegamos, pero No sí zona llega, pero norte. cerquita, Ajá. ¿no? Sí, sí. Y entonces son, pues eso, mujeres, ¿no? Que están allí en el centro, que no tienen recursos Exacto. y Sobre vosotros, todo pues, en cuanto al campo de familias, que es lo que vamos a tratar, que es lo que me hace tener ese acercamiento con la educación, con los niños, es con familias. He de destacar que las familias que tengo, casi todo, el 90%, 95%, son madres monoparentales. Entonces, suelen venir con un nene, dos, dependiendo de cada una, pero sobre todo eso, con yo más trabajo son con madres monoparentales. claro. Pues mira, ya estás como respondiendo a la primera pregunta, que sería, bueno, hablar de forma más detallada sobre ese trabajo que estás diciendo con estas familias, con esos niños que llegan Ujú. a tu centro, pues eso, pidiendo ayuda y buscando una oportunidad para salir de una situación difícil, ¿no? Sí, mi trabajo más directo con los niños casi siempre, o siempre, dependiendo un poco de la edad, o bien siendo muy pequeñito, también dependiendo del niño, el acercamiento que tenga hacia el resto del recurso, porque llegan a un centro en el que hay 30 usuarias, entonces para ellos es un poco raro el de buena primera compartir comedor con 15 personas o otros nenes, un poco distinto para ellos. Entonces, conforme se van adaptando, conforme se van abriendo, mi trabajo más directo con ellos siempre es el apoyo. O sea, primero al llegar al centro se les escolariza, se les intenta solucionar su problema de primera necesidad, por así decir, pero luego, en cuanto a mi trabajo con ellos, suele ser más de apoyo. Dependiendo de la edad, pues desde hacer deberes hasta ver una película o ponernos a pintar, cómo le ha ido el día en el cole o enseñarle a andar. O sea que dependiendo de cada uno es muy amplio. Tengo todos son menores de 18. Entonces, claro, lo mismo puedo tener un nene con un mes a un niño con 17. Entonces, un niño o una niña. Entonces, dependiendo mucho de la edad. Pero sobre todo eso, mi trabajo más directo siempre es apoyo y siempre es pues el intentar acomodar, abrirse, el trabajar, también dependiendo de cada nene o nena lo que demande, La pero necesidad, las siempre necesidades que tenga y tal. sí, intentas cubrirla. Detalles que son base. O sea, en cualquier Sí, niño o niña son detalles que se necesitan para crecer de una forma estable y de una forma, bueno, pues sí, que sea completa, ¿no? O sea, es fundamental sí. eso que has hablado. Y, Ujú. y en cuanto a este trabajo que haces con las familias y con los niños, que es maravilloso lo que has contado, ¿cuál sería el reto más grande al que te enfrentas a diario en tu trabajo con ellos y ellas?
siempre la parte más complicada, por así decirte, es sobre todo la falta de recursos, porque nosotros podemos trabajar con ellos, podemos hacer 10.000 cosas, pero si luego no tengo recursos, si por ejemplo me viene un nene, una nena, si en situación irregular y me cuesta escolarizarla o se retrasa ese trámite, por ejemplo, ellos son los primeros en notarlo, porque llegan a un sitio nuevo, todavía no se pueden adaptar, nos focalizamos primeramente en el nene o la nena, y al retrasar esa escolarización se retrasa también el trabajo con la familia. Entonces lo primero siempre es ello. La falta de recursos es inmensa, ya no solo ese trámite de escolarizarla o no, sino, por ejemplo, si tiene necesidad de autobuses, ese trámite económico, si tiene necesidad de materiales escolares, si tiene necesidad de ropa. O sea, no es solo el que vaya a clase y ya, sino es todo lo que conllevan detrás. También hay un detalle, o bueno, tendemos a, una vez que entran en el cole, trabajamos con un cole que hay aquí en Granada y solemos internarlos. ¿Por qué? De lunes a viernes se quedan en el cole viviendo y demás para poder trabajar más libremente y mucho más focalizado en la madre o padre, en la familia. Entonces, claro, quieras o no un poco el vínculo materno-filial, en este caso, suelen ser la mayoría madres monoparentales, se nota no dañado, pero cuesta un poco más el que sigan el ritmo el uno del otro. El nene o la nena en cada semana es otro, ha aprendido 10.000 cosas, tiene nuevas cosas que contar, entonces la mamá siempre se tiene que poner al día, por así decir. Entonces, es una constante toda la semana y tienes que ayudar también a la mamá, porque no todas han tenido el entorno favorable en una buena, en una educación un poco más normalizada. Entonces, trabajamos ambas partes. También cuando están en el centro, son testigos directos de la problemática que puede sufrir su familia, su madre o su familia, la pareja. Entonces, claro, intentamos pues que no se afecten en ninguno de los casos o que la repercusión sea la menor posible y trabajar la repercusión o problemática que le pueda causar el problema en sí que tiene la madre. Entonces, claro, eso también lo intentamos focalizar en caso de que, por ejemplo, estén viendo o siendo conscientes de alguna crisis, intentamos sacarlo de ese escenario o intentamos hablarle, explicarle la situación de una manera un poco, pues, adaptada siempre al niño o a la niña. Dependiendo de cada uno, tienes un tipo de diálogo, vamos a decirlo así, que otro. Claro. Entonces intentamos sobre todo eso, el reducir el daño en la medida de lo posible. Buah. Esos son sobre todo lo más... Hay una cosa que has dicho que me ha parecido súper, o sea, todo lo que has dicho ha sido súper interesante, ¿no? Y, bueno, el trabajo y las dificultades a las que os enfrentáis son un reto bastante grande. Hay una cosa que has dicho en concreto sobre cuando llegan los niños al centro y la importancia que le das a preguntarles qué tal les ha ido el día, cómo se van sintiendo, cómo ese seguimiento me parece fundamental, no solo a la hora de trabajar en un centro como en el que trabajas, sino en cualquier familia del tipo que sea y donde sea, que haya como un seguimiento, llámalo seguimiento o llámalo interés por la vida del niño, por qué le está pasando en su vida, qué nuevos amigos va haciendo, qué nuevas experiencias va y cómo te las cuenta, cómo te las transmite, porque también los ojos de un niño son todo lo que ven es de nuevas. Y está genial que os centréis, os Claro, focalicéis en ese aspecto. Y luego también, claro, otra cosa también es el tema de la adaptación. O sea, demostráis tener una adaptación increíble en un tipo de trabajo como en el trabajo que hacéis, ¿no? O sea, tenéis un nivel de adaptación sumamente importante, ¿no? También y claro. muy agradecidos que se sentirán los niños y las familias de que tengáis esas capacidades. Luego hay otra cosa que te quería preguntar relacionada a esta, que es, ya que has comentado, ¿no? Las dificultades a las que os tenéis que enfrentar y la falta de recursos y todo esto, si tú tuvieras la posibilidad de enviar un mensaje al gobierno de turno o a quien sea que esté en ese poder, ¿no? De gobierno, que tenga algo de acción, que pueda cambiar algo, pues, en cuanto a los recursos, por ejemplo, ¿qué dirías o qué mensaje mandarías? Sin duda subrayaría la falta de recursos que nos limita a trabajar con ellos. Entonces intentaría eh, su, eh,
poder cubrir todas esas necesidades en todos los campos. Y luego también la facilidad de acceso a la educación. El que si el cole lo tiene lejos, por favor, que se le tramite o que se le ayude a ese autobús, en fin, esa adaptación, en fin, sobre todo es la falta de recursos. La falta del recurso, el intentar solucionar el gran problema con el que cada día lidiamos, porque estamos un poco atados de a pie y mano. Entonces, intentar sobre todo, eso es lo más importante, yo pienso, en todo Pues este campo. que ojalá os den muchas más ayudas de las que, en fin, lo que necesitáis al menos, ¿no? Que os Claro, permita que vuestro trabajo, que es heroico, pues que se haga mucho más humano, ¿no? Que os faciliten algo las cosas, ¿no? Y bueno, ya que hemos hablado de lo más complicado y de lo que el mensaje que tú mandarías, ¿no? Que lo has dicho claramente, ¿no? A quien pueda echaros una mano a mejorar la situación, por cambiar un poco y hacerlo un poco más positivo también, ¿qué sería la parte de trabajar con estas familias y estos niños en el centro la que más te gusta o lo que más te gusta de trabajar con ellas y ellos? Sin duda, o sea, en verdad no es por hacer la pelota o no es porque estamos hablando del tema. De mi trabajo lo que más me gusta son los niños. Me parece un campo increíble. Y luego, sin duda, son los detalles, la capacidad que tienen de adaptación, de valorar cosas que no nos damos cuenta en nuestro día a día. Pequeños detalles o el cómo agradecen o notan el cuando le dedicas un tiempo más especial o le preguntas por el día o le dices o le ayudas con los deberes. O sea, es todo un mundo. O sea, el cómo le agradecen, el cómo ellos los ves cómo van evolucionando, el cuando aprenden cualquier cosa te lo enseñan. El cómo también se superan ellos mismos para sorprenderte a ti. Por ejemplo, tuve una nena disléxica que escribía su nombre al revés, siempre lo escribía al revés. Entonces, pues intenté enseñárselo el cómo era. Pues ella una tarde se puso a poner su nombre, o sea, recto, ordenado, por tal de darme una sorpresa. Me hizo un dibujo y me puso su nombre bien. Fue como, estuvo una tarde currándoselo solo por ese hecho. Entonces, eso fue uno de los mejores regalos que me han podido hacer. O el cómo van, pues eso, valorando el tiempo juntos, el cómo se van abriendo, porque la mayoría al llegar al centro son muy reacios, tanto a algún tipo de contacto, algún tipo de diálogo, de acercamiento, son muy reacios. Y el poquito a poco, cómo se van abriendo, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo tienes que llegar y tienes que saludar. No, Cari, me saludas cuando tú puedas. O sea, no hay ningún problema, no te voy a decir nada, no me tienes que llegar todos los días y decirme, hola, ¿qué tal? No, amor. Cuando tú puedas, cuando te vayas saliendo, pues nos dedicamos un rato. ¿Que no te sale hablar y te sale darme la mano? Lo voy a valorar igual o más. O sea, cada uno es un mundo. Entonces, todos esos detalles, todos esos avances de cada uno, la adaptación, increíble. O sea, apasionante. Apasionante es escuchar cómo dices que te llena o te enamora de la misma forma que un niño se expresa de forma muy abierta a otra que es más cerradito, no le cuesta más abrirse, que a ti te llegue la misma forma y veas ese cariño, ese amor que da esta niña o niño, da igual el tipo dando igual el tipo de saludo o afecto que te dé, eso es genial, eso mola Y mucho, mola sobre todo mucho. también te enseña el adaptarte a cada uno de ellos. Claro. El no tener un patrón para todos dependiendo de una edad, porque hay nenes con 6 años que no te miran y te pueden sonreír, pero hay otros que te cuentan su vida. Entonces, el adaptarte a cada uno de ellos y el ver que no son edades, son humanos, pequeñitos, bueno, que cada uno es un mundo. Es un Y mundo. entonces, el cómo se van, no sé, desarrollando es increíble. Hay un dicho por ahí que dicen, cada uno es cada uno, ¿no? O cada uno es Cada uno, cada cada uno, ¿no? uno. ¿Quiénes son? Sí. Y bueno, eso ha molado mucho. Es que esa pregunta, claro, lo positivo, ¿no? Muy Siempre bonito. puede, ¿no? O sea, Sí. estos trabajos siempre lo positivo arrambla con todo lo negativo. O sea, Y con todo no, lo demás.
No hay cosa negativa que venza a todas estas cosas positivas que comentas. Es maravilloso, ¿no? Y luego eh, te preguntaría, para terminar, que cuál sería, si pudieras contarnos alguna historia o vivencia que hayas tenido en el centro con alguna familia o con los niños que te haya hecho mejorar como, bueno, como profesora en cierta forma, porque ahora es como una profesora para ellos, ¿no? O un apoyo, No bueno, apoyo. como trabajadora social, ¿no? ¿Qué te ha hecho, Mm. qué vivencia así recuerdas más que te haya hecho mejorar mucho como trabajadora social? Pues sobre todo destacaría un caso de un mini usuario, vamos a llamarlo, un usuario, un nene que venía con su mamá, en el que tenía problemas de conducta. Claro, a mí me llegó al centro un niño muy violento, muy agresivo, de unos 6 7 años, insultaba mucho, odiaba a todo el mundo, le pegaba a la mamá, le pegaba a todo el mundo, con cualquier cosa montaba un berrinche. Entonces, claro, no sabíamos cómo acercarnos o cómo trabajar ese caso, porque cualquier tipo de acercamiento, cualquier tipo de intentar hacer algo con él, era un mundo y era una pelea y era un de loco. Entonces, poquito a poco lo iba observando, todos los berrinches, el por qué se producían. Todo esto, claro, me costó, te lo estoy contando ahora en un rato, pero esto nos costó un montón de días y un montón de berrinches y un montón de peleas. Pues poco a poco me fui dando cuenta o intenté que en esos berrinches tragármelo y seguir a su lado. No estar en los berrinches y soltarlo y fin, sino, vale, montas el berrinche, cuando acabe, me cuentas por qué estás así, qué te está pasando. Lo hablamos y no pasa nada. Y me fue contando, la mayoría de los berrinches eran, al fin y al cabo, de que se castigaba lo malo que hacía, pero no se apoyaba lo bueno que hacía. Por ejemplo, si en un folio de 30 sumas me haces 5 mal, te voy a regañar por esas 5 y te voy a castigar, pero es que me has hecho 25 bien. Entonces él se sentía muy frustrado porque cualquier cosa era un castigo, porque claro, ya venían con el precedente de, no, este niño es malo, hay que castigarlo todo el rato, hay que estar todo el rato con la mano dura, y todo lo contrario. O sea, me senté con él, estuvimos hablando de lo que le pasaba, porque lo puede desarrollar y lo puede explicar súper bien, como cualquier otro adulto, dentro de sus capacidades, pero lo hacía perfectamente. Nos dimos cuenta de lo que le faltaba era apoyo, claramente apoyo y positividad en cuanto a todo lo que hacía. Y claro, todo cambió. En el momento en el que previamente o cuando me iba a montar un berrinche le decía, oye, Cari, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que me han regañado porque he ido sin zapatillas. Vale, pues vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Entonces cogíamos a la mamá, cogíamos al nene y lo intentábamos desenvolver o lo intentábamos solucionar con diálogo, porque se puede. O sea, claro, ellos cogían y se pegaban y ya está, claro. No arreglaban nada, al contrario, en un rato ibas a tener otro berrinche. Entonces, hablando las cosas, trabajando con la mamá también, porque el papel más importante la tiene ella, entonces le vas explicando y le vas diciendo que es un niño que necesita hablar igual que lo necesita ella. Ella, si no entiende las cosas, no se le pega un puñetazo. Pues al niño lo mismo. Entonces, nos sentamos y hablamos igual. Lo explicamos, desarrollamos el problema que hay. Y eso nos hizo, o me hizo ver sobre todo que detrás de un berrinche hay un mundo enorme. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a analizar cada uno. Hay algunos que, bueno, porque son muy chiquititas, pues, muy chiquitines, no sabes bien el por qué. O sea, o no tienen esa habilidad todavía de poder comentarlo. Pero conforme van creciendo, se puede hablar perfectamente, se puede trabajar con ellos desde el diálogo y el ver qué pasa o qué hay detrás de cada berrinche, cada pelea, de todo eso. Y esa yo creo que es sobre todo la que más me ha enseñado, porque ha sido un caso muy difícil, no sabíamos qué hacer, porque no sabíamos ya si ir a médicos, si ir a... Y el diálogo fue la mejor medicina. Sí, 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 total. Y además, de verdad, no es por ir de filósofa, pero es que es verdad. O sea, el sentarte, el tragarte el berrinche y decir, venga, ¿y ahora qué te pasa? Dime por qué estás así y por qué gritas. O por qué te has enfadado. Luego ya pues me lo dice, oye, es que resulta que me han regañado por 5 sumas y luego he hecho las demás bien. Pues tienes razón, si es que no hay que quitártela. Entonces, pues vamos a hablar con mamá y vamos a explicarle que has hecho muchas bien. Y eso también hay que verlo. Entonces, intentas también, pues, no sé, el trabajar con cada uno. Son muy bonitos. Sobre todo esa me enseñó muchísimo. Muchas veces se escucha eso de que
eso es una tontería, no te enfades por eso. Y esa falta de Bueno, empatía hace que el problema se agranda, se total. expanda como, vamos, una barbaridad. Y claro, esa forma de acercarte, de tener la empatía que tienes, de querer comprender, de ponerte en la piel de él, aunque haya esa edad Ujú. de por medio, ese rango de edad y tal, o sea, eso es clave, yo creo que en cualquier trabajo en el que tengas que tener contacto con los niños. Bueno, sobre todo a estos niveles, ¿no? En los que tienes que Ujú. formar parte de ellos y ser un apoyo. Bueno, María, mil millones de gracias, Fue ¿vale? un placer, muchas gracias a ti, de verdad. Y nada, encantado, ¿vale? De que hayas querido hacer la entrevista y que ha salido genial. Me ha encantado, ¿eh? Fue Todo un lo que has placer. contado. Espero que haya otra y que sigas contando conmigo en caso de que haga falta. Vamos, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Un Mil placer. gracias, María. Chao. Chao.